Déselo fuerte, amado, déselo fuerte, mi amada hermana, porque es para el Señor, amén. Estamos en un tiempo donde la iglesia necesita manifestar la gloria de Dios, amén. Alabando a Dios, exaltando a Dios, pero también manifestando la gloria de Dios y la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros individualmente, como hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Así es que esta noche es una noche de victoria. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecir tu vida, amado hermano? ¿Cuántos creen que Dios quiere hablarte y va a hablar a su vida? Yo estoy 100% seguro que el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón en esta noche, hermano. Yo lo sé porque Él ha hablado en mi vida y sé que esta palabra que Él puso en mi corazón también va a bendecir la vida de cada uno de ustedes. Y no solamente los que estamos acá en este recinto, sino también todas las personas que a través de las redes sociales van a tener la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, amén. Penetra hasta partir el alma, los pensamientos y discierne las intenciones del corazón del ser humano, amén. Esa es la palabra de Dios, corta para acá y corta hacia afuera. Así es que vamos a pedir a los hermanos de la banda que se sienten, que no se vayan para afuera, que se sienten, ¿ok? Amén. Porque también la palabra de Dios es para ellos y para todos los que estamos en esta noche, en este lugar. Doy gracias a Dios, amados hermanos, por el privilegio de, como decía la pastora, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Y especialmente en este lugar, donde yo sé que, como decía la pastora, hay mucha gente, muchos hombres y mujeres que Dios está usando. Dios está levantando un semillero nuevo acá de predicadores. Y un tiempo atrás lo hablamos, que Dios iba a levantar hombres y mujeres que Dios iba a usar grandemente en este lugar. Y Dios lo está haciendo y esto apenas es el inicio, amados hermanos, porque vamos para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos para cosas grandes y especiales. Dios quiere hacer en la vida de la iglesia de Cristo en este lugar. Dios quiere hacer cosas grandes en ti, en mí, amado hermano. ¿Sabe por qué Dios está preparándolo? Porque Dios quiere una iglesia, aleluya, que pueda levantarse con la autoridad y el poder del Espíritu Santo para declarar en este último tiempo que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, hermano. Usted y yo tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo y declarar que Jesucristo, aleluya, sigue siendo el mismo, que su poder es el mismo, amados hermanos. Esta semana pasada tuvimos la bendición de poder estar en una campaña, una pequeña campaña, no una campañita, porque no hay campañita, ¿verdad que no, hermano? Yo le dije a los hermanos, era una campaña de 2 días y era un campo blanco. Y yo le dije, hermano, esto no es una campañita ni voy a predicar una palabrita. Esto es una campaña para el Señor y voy a predicar una palabra de Dios, amén. Porque así sean muchos, sean pocos, la palabra de Dios algo va a hacer. Y el último día, amados hermanos, se convirtieron 4 personas y habían personas ahí con problemas de salud, una joven con quistes y un problema serio. Y Dios, amados hermanos, hizo el milagro y la sanidad en ella. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dios sigue haciendo milagros porque Él es el mismo de ayer, de hoy y también por los siglos de los siglos. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre, amado hermano. Usted y yo tenemos que tener esa convicción. Amén. Vamos a ir al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Hoy quiero predicar un mensaje que hace días yo lo puse en mi corazón y ha venido hablándome. En el libro de Apocalipsis, amados hermanos, capítulo 3. El capítulo 3 de Apocalipsis habla del mensaje que el ángel le dio, o que el Espíritu de Dios le dio a través de Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y cada una de esas iglesias, mientras usted lo va buscando, cada una de esas iglesias representan una etapa de la iglesia de Jesucristo. Según los estudiosos, los escatólogos bíblicos, dicen que cada una de esas iglesias representa una de las etapas de la iglesia de Cristo.
Y yo hoy quiero hablar sobre la última iglesia de Asia Menor, que es la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea representa la última etapa de la iglesia de Jesucristo, que pronto va a ser arrebatada sobre la faz de la tierra. Es una iglesia que Cristo quiere que camine en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios quiere una iglesia, Cristo quiere una iglesia que camine en ese último tiempo en santidad. Capítulo 3. Vamos a ir al versículo 14 en adelante. Amén. Vamos a leerlo acá que se ve un poco mejor. Dice, léanlo conmigo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el amén, el testigo fiel y verdadero? Jesucristo, ¿verdad que sí? Le está hablando al ángel, pero ¿quién está hablando? El testigo fiel y verdadero, el amén, Cristo. Y dice, el principio de toda la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, dígalo conmigo, yo conozco tus obras, que ni eres frío, dígalo conmigo, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, oiga, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo. Oiga lo que le dice el Espíritu Santo a la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo es ese oro refinado en fuego? ¿Para qué, hermano? Para que sean ricos realmente, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Yo, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? Él entrará si abre la puerta y cenará contigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el último versículo dice, el que tiene oídos, dígalo conmigo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Cristo. No la iglesia de la Odisea, lo está diciendo para la iglesia de hoy, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Así es que esta noche yo voy a compartir la palabra de Dios, y como le decía al principio, si le pudiera un título a este mensaje, le pondría las características de la iglesia o de la última iglesia de Jesucristo. Las características de los últimos tiempos de la iglesia de Cristo. Pero hoy voy a predicar bajo el tema que yo quiero compartir se llama: tibio te vomitaré de mi boca. Dígalo conmigo, iglesia, dígalo conmigo: tibio te vomitaré de mi boca. Tibio te vomitaré de mi boca. Es un título bastante fuerte, ¿verdad que sí? Yo he estado luchando estos días para predicar esta palabra, porque es una palabra que nos confronta a nosotros, confronta a la iglesia de Cristo en este tiempo a caminar a una vida de santidad delante del Señor. Y este tema, amados hermanos, tibio te vomitaré de mi boca, suena muy fuerte, pero yo voy a hablar de tres tipos de cristianos, tres estados diferentes del cristiano. Y nosotros nos vamos a ubicar en el que usted y yo estamos. Usted y yo lo vamos a ubicar. Usted dice: yo voy a estar en el frío, voy a estar en el caliente, o voy a estar en el tibio.
Amén. Porque en la iglesia hay tres tipos de cristianos: el cristiano frío, el cristiano tibio y el cristiano caliente, que quiere decir ferviente en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cuántos son fervientes en el espíritu? ¿Cuántos somos calientes? Aleluya. Es un cristiano que no nos hace de retroceder nada. Pero vamos a ver en esta noche, esta enseñanza, algunas cosas importantes. Y yo quiero, antes de entrar, quiero hacer una reseña de lo que era la ciudad de Laodicea. ¿Y por qué el ángel le habla a la iglesia de esa forma? ¿Por qué le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca? Y es que, amados hermanos, Laodicea es una iglesia que estaba en un lugar, en un valle, donde dice la historia que donde estaba esa ciudad no había mucha agua. Había manantiales de agua, pero muy lejos de ahí en otras ciudades. Y entonces ellos tuvieron que hacer algunos pozos o también algunos productos para que el agua llegara a la ciudad. Pero que cuando el agua llegaba a la ciudad, porque pasaba todo el valle, esa agua llegaba tibia a la ciudad. El agua que había en esa ciudad era una agua tibia. ¿Y cuántos han tomado el agua tibia, amado hermano? ¿Cuántos saben lo que es tomar agua tibia? Yo supe muchas veces lo que es tomar agua tibia, y verá que tremendo. A usted le da de todo, ¿verdad que sí? Cuando yo estaba joven, muy joven, yo trabajaba en el campo, y en el campo nosotros cosechábamos frijoles y íbamos a aporrear los frijoles, y esos frijoles tenemos que aporrearlos en el puro sol. Llevábamos el agua, pero cuando eran ya las 2 de la tarde, ya no había donde meter el agua, y entonces el agua se ponía tibia, hermanos. Y cuando usted tenía buena sed, usted iba a buscar agua y esa agua estaba tibia. Y qué cosa más tremenda es tomar el agua tibia, amado hermano. Hasta se enferma del estómago. Le da, yo no sé, eso que le da a uno como, ¿cómo se llama? Cosas tremendas, amados hermanos. Y por eso yo quiero, antes de entrar al mensaje, darle una reseña de esto, porque es muy importante. Dice la historia que esa ciudad donde estaba la Odisea no había agua. El agua era un agua que llegaba tibia y un agua fea, un agua que olía mal. Y dice que la gente, amado hermano, cuando tomaba el agua, escupían el agua. Escupían el agua tibia porque no la podían soportar en su vientre, no podían soportar el agua. Y usted nada más póngase a pensar lo que es un cristiano tibio, ¿verdad que sí? Por eso él dice: yo te vomitaré de mi boca. Pero hay cosas importantes que yo quisiera compartir, hermano. Es que dice que esa ciudad era una ciudad que se había enriquecido. Habían 3 fuentes de trabajos muy importantes. Dice que la gente, amado hermano, había gente que tenía tanto dinero que se habían convertido aún en la misma iglesia en prestamistas. Era gente que prestaba dinero. Y el otra fuente tremendo de trabajo era que la gente vendía telas, y vendía telas finas, y vendía lino, comerciaba, eran comerciantes. Y la otra, amado hermano, era que vendían también lo que era para la vista. Por eso le dice, y lo vamos a ver ahorita, por eso le dice: ustedes dicen que son ricos. Ustedes dicen que son ricos, pero yo les aconsejo que de mí compre oro refinado para que sean realmente ricos, y compren vestiduras blancas y lino fino. ¿Para qué? Para que cubran su desnudez y su vergüenza. Y compren colirio, de verdad colirio, para que ustedes puedan ver realmente. Porque la iglesia, una iglesia tibia, amado hermano, es una iglesia que no tiene una visión espiritual, amado hermano. Solamente tiene una visión muy panorámica, ve las cosas solamente, amados hermanos, como desde un punto de vista normal, pero no tiene una visión espiritual. Y eso está sucediendo con la iglesia de Jesucristo en este último tiempo. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Quizá usted dice: acá no pasa, pero estamos hablando de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces era una iglesia que tenía varias cualidades importantes. Era una iglesia que tenía riqueza. Una iglesia, amados hermanos, que en apariencia estaba bien. Pero había un problema en la iglesia.
La iglesia era una iglesia que había cerrado las puertas al Espíritu Santo de Dios. Era una iglesia, amado hermano, que había cerrado sus puertas a la presencia de Dios y aprendió a caminar en las cosas naturales y no en las cosas sobrenaturales, amados hermanos. La iglesia de Cristo está en la tierra, pero la iglesia es un ente también sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, la iglesia de Cristo, no podemos caminar solamente en lo natural. Nosotros no somos un grupo social como los grupos que hay. Usted y yo somos una entidad espiritual y debemos de caminar en el Espíritu de Dios, porque la iglesia es espiritual, amados hermanos. Es espiritual. Quiero llevarlos ahora sí a la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo le dice al ángel de la iglesia: yo prefiero que fuese frío o caliente, pero no tibio? Amado hermano, el cristiano frío es la persona que le da igual servir a Dios, le da igual caminar en la presencia de Dios. Es aquel cristiano que usted le habla, por un lado le entra la palabra y por otro le sale. Pero el problema, hermanos, es que el cristiano frío deja de venir a la iglesia, comienza a enfriarse, ya no viene a la iglesia, ya no lee la Biblia, ya no ayuna, ya no ora, y se va alejando al punto, amado hermano, que el cristiano frío desaparece de la iglesia. Se va de la iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? Pero quiero decirles algo: el cristiano frío no es el que hace daño a la iglesia. El cristiano que hace daño a la iglesia es el cristiano tibio. El frío no, porque el frío se enfrió, dejó de creer en Dios, se fue a la calle, y tal vez pueda hacer que hable de la iglesia un par de días, ¿verdad que sí? Y tal vez habla del pastor, y tal vez habla de los líderes, pero se fue y dejó de existir en la iglesia, hermano. Hace poco estuve hablando con un joven acá en el centro de Ciudad Neile, y yo le decía: pero usted, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Mire que Dios te sacó de las calles, Dios te sacó de los vicios. Y aquí lo veía yo, ese muchacho tremendo, ¿verdad que sí? Y me puso un montón de excusas y me dijo: no, es que la iglesia, es que la familia tal, yo era con la familia y ahora me dio la espalda, y el pastor esto y otro, y comenzó a hablarme un montón de cosas. Pero ya se fue. Habló, pero se fue. Pero, amados hermanos, el cristiano que realmente hace daño a la obra de Dios es el cristiano que es tibio. Es el cristiano, amado hermano, que sirve a la iglesia y que sirve al mundo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Ahora, el primer punto: ¿por qué, amados hermanos, por qué Dios aborrece tanto al tibio? ¿Por qué Dios aborrece tanto al cristiano que es tibio, hermano? ¿Por qué? Es tremendo, hermano. Le hablaba del agua. Cuando usted, amados hermanos, esa agua llega a su estómago, a su vientre, usted no soporta esa agua. Sabe feo. Usted siente ganas, náusea, como ganas de vomitar, ¿verdad que sí? Y por eso es que el ángel le dice: si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿pero por qué razón? Es que Dios aborrece y vomita al cristiano que es tibio, amado hermano. Es porque el cristiano que es tibio es alguien que ni siquiera le interesa agradar a Dios. ¿Sabe? Gente que está dentro de la iglesia y es gente tibia, gente que no le interesa agradar a Dios, agradando al hombre, agradando. Una vez decía el pastor acá, y hace poco escuchaba veía un meme que salió ahí en las redes, donde estaba un hermano en el frente y estaba viendo el teléfono, y estaba ese niño viendo el teléfono, cuando de repente, hermano, pasó la cámara y lo enfocó, y entonces como que escondió el teléfono y comenzó a alabar a Dios con las manos y hablar en lenguas y todo. Pero en el momento en que lo enfocaron en la cámara, eso es un cristiano, amado hermano, tibio. Es alguien que no le interesa agradar a Dios, porque cristiano verdadero, amado hermano, agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano tibio no le interesa agradar a Dios, le interesa agradar a los hombres,
pero no le interesa agradar a Dios. ¿Sabe? Hay un pasaje que yo quisiera, tal vez yo se lo di a ellos ahorita, y lo vamos a poner en un versículo, Romanos capítulo 8, verso 5, lo vamos a ver ahorita. Pero el cristiano tibio, amado hermano, en primer lugar no le interesa agradar a Dios, sino que es un cristiano que le da igual caminar en la presencia de Dios o caminar en la carne. Y Romanos capítulo 8, verso 5 dice que los que son guiados de la carne, los que son guiados por la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a ver, dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El cristiano que es tibio piensa solamente en las cosas de la carne, camina, amados hermanos, en la carne, sirve a Dios, pero es un cristiano, como decimos nosotros, un cristiano carnal, ¿verdad que sí? El cristiano tibio es un cristiano carnal, no es un cristiano espiritual. Es un cristiano que, como le decía, no le importa, amados hermanos, si agrada a Dios o no agrada a Dios. Le da igual, amado hermano. Y en segundo lugar, es un cristiano que se hace o se convierte en un cristiano indiferente a la presencia de Dios. Aprende a vivir sin la presencia de Dios. Hermano, yo quiero decir, hay mucha gente que aprende a vivir sin la presencia de Dios. Y usted lo ve y son cristianos que cantan, que alaban y que son ministros y son músicos y predican. Pero, bien hermano, esto es tremendo. Pero yo le decía que el cristiano tibio es una persona que se hace, amado hermano, y maneja muy bien las emociones, y maneja muy bien los sentimientos, y maneja muy bien. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Yo a veces me da risa cuando miro algunas cosas, y algunas tal vez uno dice que no son verdad, pero en las redes sociales, cómo la iglesia ha caído en un ambiente donde uno ve a la gente que lo único que quiere es como hacer un gran espectáculo, ¿verdad que sí, amados hermanos? Hace un gran espectáculo, pero cuando uno mira, amados hermanos, esa iglesia, esa gente ni siquiera tiene un fundamento de la palabra de Dios, y menos caminar en una vida de integridad y de santidad delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Pero Dios está buscando, Cristo está buscando una iglesia que aprenda a caminar en la santidad de Dios. Entonces, en segundo lugar, el cristiano tibio. ¿Por qué es que Dios lo aborrece o lo vomita de su boca? En primer lugar, dijimos que no le interesa agradar a Dios. No se preocupa en su vida para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres, para agradar a la gente, para tener cierto reconocimiento de las personas. Pero lo que menos le interesa es agradar a Dios. Se hace indiferente a la presencia de Dios o al Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros vemos el versículo 20, aquí el versículo 20, tal vez se lo pudieran poner, de Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Apocalipsis 3:20 dice, ahí mismo le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le dice el Espíritu Santo a la iglesia: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien de los que están dentro oye mi voz, yo entraré a él, estaré con él y él estará conmigo. Amado hermano, está hablando de una iglesia que le había cerrado las puertas al Espíritu Santo. Está hablando de una iglesia, amado hermano, que se hizo indiferente a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Le está hablando de una iglesia, amado hermano, que aprendió a vivir y a caminar sin la presencia del Espíritu Santo. No le interesa el Espíritu Santo, porque aquí no le está hablando a una persona e individualmente, le está hablando a una iglesia. Mucha gente dice, y a veces yo cometí alguna vez los errores de decir:
No oye que la Biblia dice en Apocalipsis 3:20 que si usted abre la puerta de su corazón y la puerta y el corazón y todo, amados hermanos, a la presencia del Espíritu Santo. Es una iglesia, amado hermano, que había aprendido a caminar sin la presencia del Espíritu Santo, sin la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia, amado hermano, que se hizo indiferente, se convirtió en una iglesia indiferente a la presencia de Dios. Yo le decía que en ese último tiempo es muy bonito. Todo el mundo, hermanos, usted ve la iglesia y todo el mundo alaba a Dios y todo el mundo, hermano, pero el cristiano tibio es un cristiano de apariencia. De apariencia. Tiene ese punto ahorita, pero es un cristiano de apariencia. Aparentemente es una persona espiritual, pero, amado hermano, se convierte en una persona que aprende a vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Y por eso dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, estaré con él. Si alguien oye mi voz, alguien de esa iglesia que le ha cerrado las puertas al Espíritu Santo de Dios, mi amado y mi amada hermana. Y no hay cosa más difícil que la indiferencia, ¿verdad que sí, hermano? Qué tremendo es cuando alguien se hace indiferente a uno. Mira, a veces, y cuando es alguien que uno ama, todavía con más razón. Cuando usted ama algo y usted ve la indiferencia de esa persona, duele mucho, ¿verdad que sí, hermano? Mucho. Yo tengo una experiencia tremenda en esto. Una experiencia tremenda, amados hermanos, que me dolía mi corazón tanto. Y le pedí permiso a mi esposa para poner esta anécdota. Porque a veces nosotros usamos anécdotas de la familia, los hijos, y a veces no pedimos ni permiso, y a veces hablamos un montón de cosas, y hasta hacemos a los esposos, a las personas mentir como nosotros, porque a veces exageramos un montón de cosas que no son reales, y le decimos: ¿verdad que es cierto? Dije que sí. Por no comprometerlo uno, ¿verdad que sí? Entonces yo he aprendido, yo le digo: esposa, si yo voy a dar una anécdota suya, yo le voy a pedir permiso, puedo hacerlo. Pero yo tengo una experiencia tremenda en uno de los procesos más difíciles que mi esposa pasó, cuando el tiempo de la liberación de ella, llegó un momento que los demonios tomaron tanto la mente de ella, y después de que ella fue libre, ella cayó en un lugar, que era un lugar, amados hermanos, para restaurarse. Era un lugar en Pavas que se llama, ¿cómo se llamaba el lugar? Un asilo que había, que se llamaba, un asilo que estaba en Pavas. Y mi esposa, hermanos, nosotros teníamos dos niñas pequeñitas, que eran Andrea y Priscila. Andreita tenía apenas como 1 año y medio cuando mi esposa, después del proceso de la liberación de ella, yo tuve que llevarla a ese lugar. Y cuando ella estaba en ese lugar, yo llegaba contento, amados hermanos. Todos los días que yo iba a visitarla, llegaba contento para abrazarla y para saludarle, para preguntarle cómo estaba. Y sabe una cosa, mi esposa ni siquiera me volvía a ver a mí. Ella, amado hermano, agarraba una escoba y se ponía a barrer, porque ella tenía la mente perdida, amados hermanos, y era una indiferencia tan tremenda. Y sabe una cosa, cuando yo salía de ahí, salía llorando. Todos los días que yo iba a visitarle ese lugar, yo salía llorando. Ella no sabía que tenía esposo, ella no sabía que tenía hijos, él no sabía que tenía familia, ella no sabía que tenía nada, porque la mente ya estaba perdida y se había hecho una persona indiferente, amado hermano. Imagínense cómo se debe sentir Jesús con una iglesia indiferente. ¿Cómo se sentirá Jesús cuando hay un hombre, una mujer que aprende a caminar y a vivir sin la presencia de Dios, amado hermano? Que se hace indiferente a la presencia de Dios, que no abre la puerta para que Cristo pueda entrar. Esa iglesia, la iglesia de la Odisea, es la iglesia que representa la iglesia del último tiempo. Una iglesia que tiene escenario, una iglesia que tiene grupos musicales, una iglesia que tiene, amados hermanos, muchas cosas. Una iglesia que tiene alabanza para Dios, pero que no tiene la presencia de Dios muchas veces. Que no pasan las cosas que tienen que pasar en la iglesia. Yo decía un día de esto, que cuando uno predica la palabra de Dios y uno va a un lugar a predicar una campaña, yo le decía a los hermanos: yo no me voy a ir de aquí hasta que ustedes no pasen, no solamente lo que se convirtieron, sino vamos a orar, porque yo creo lo que la Biblia dice. Predicó un mensaje donde dice que estas señales seguirán a los que creen.
El sábado prediqué ese mensaje. Estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomares cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos tendrán que sanar. La iglesia, amado hermano, tiene que caminar en el poder del Espíritu Santo. Pero una iglesia que le cierra las puertas a la presencia de Dios y al Espíritu de Dios es una iglesia tibia que solamente es apariencia. Solamente es apariencia. En tercer lugar, hermano, una iglesia tibia y un cristiano tibio es alguien que tiene dos personalidades. Es una iglesia que tiene una forma de ser dentro del templo y tiene otra forma de ser fuera del templo. Camina diferente, habla diferente, se comporta diferente. Miren, hermanos, en esos días nosotros fuimos para la campaña, creo que el viernes o el sábado, ¿no? Y íbamos en un carro y pudimos, digo, mire, personas que son de la iglesia bajándose de un carro para correr para las fiestas de otras iglesias, de esta iglesia. Gente, amados hermanos, que tiene dos maneras de vivir. Tiene una manera de vivir dentro de la iglesia. Usted lo ve sirviendo y usted lo ve tremendo, ¿verdad que sí, hermano? Hasta hablando en lengua y todo. Pero cuando están afuera, tienen otra manera de ser, tienen otra manera de vivir, tienen otra personalidad diferente. La tibieza te hace ser diferente aquí que allá. No, hermano, el cristiano no puede ser tibio. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los fariseos de aquel tiempo? Por ahí está el versículo, está en Mateo capítulo 15 verso 8. Mateo capítulo 15 verso 8. Pero comienza desde el verso 7. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a los religiosos de tiempo? Les dijo así. Les dice: hipócritas, ¿acaso no escribió Isaías que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Le dice: hipócritas, ¿acaso no escribió el profeta Isaías que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Y el verso 9 dice: en vano me honran, enseñando, viviendo y predicando mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Y una vez Dios me daba a mí en un ayuno ese versículo, porque yo decía, yo me convertí a Cristo y yo no sé por qué, pero tal vez sería por el lugar donde Dios me sacó tan tremendo, de las calles. Yo llegué a la iglesia donde yo estaba por años, y cuando yo comencé a ver las cosas, yo dije: pero Señor, ¿qué es esto? Yo comencé a ver los jóvenes hacer cosas. Yo comencé a ver gente de la iglesia, amados hermanos, que hasta jugaban lotería, hasta tomaban, algunos tomaban hasta licor, y yo comencé a ver todo eso. Yo me metí un tiempo en un ayuno y yo le dije a Dios: pero ¿qué es esto? Y Dios me dio esa palabra a mí, me dijo: es que este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces honramos a Dios, amados hermanos, de una manera simplemente humana, simplemente de una forma que la gente pueda ver. Pero muchas veces no estamos honrando a Dios en nuestro corazón, estamos sirviendo a Dios, pero le estamos sirviendo muchas veces al mundo también. Hay gente dentro de la iglesia que cuando sale de aquí, su vocabulario es diferente, amado hermano. Y yo he escuchado gente hablar palabras y gente de la misma iglesia, y yo me sorprendo muchas veces, porque yo creo que el cristiano no puede ser tibio. El cristiano tibio, amados hermanos, Dios un día lo vomitará de su boca. Y esto no es hermano, es que ya estamos en este tiempo. Por eso es que estamos hablando de estas cosas a la iglesia. Porque Dios está preparando una iglesia limpia, sin mancha, sin contaminación del pecado. Porque Él vendrá por esa iglesia, amado hermano. Él no va a venir por una iglesia que esté contaminada con el pecado. Y si nosotros estamos contaminados, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos, amados hermanos, hoy hablaba con un hermano de la iglesia y hablábamos de esto. Yo le dije: hermano, estamos en el último tiempo. Necesitamos dejar la tibieza espiritual y comenzar a caminar en la presencia de Dios. Tal vez usted dirá: el hermano siempre predica mensajes muy fuertes. Es que así es, hermano.
A mí Dios no me llamó para mensajes de prosperidad y de esas cosas, hermano. Otros tienen la capacidad de hacerlo. Yo no. A mí me gusta compartir la palabra de Dios tal y como es y poder confrontar a la iglesia. Muchas veces cuando yo pastoreaba en la iglesia, yo confrontaba a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es una responsabilidad de nosotros hacer que la iglesia camine en santidad, hacer, amado, porque a veces nosotros podemos predicar una cosa, pero a veces otra cosa es la que muchas veces hacemos dentro de la iglesia. Y tenemos que predicar la palabra y poner la palabra por obra. No podemos ser tibios, permitir que la iglesia, amados hermanos, camine en esa tibieza. Yo les decía que esa experiencia que yo pasé con mi esposa era tremenda, difícil, hermano. Qué difícil es cuando usted, por ejemplo, que usted tiene una persona y quiera decirle algo importante a usted y usted lo ignora, amado hermano, se hace indiferente a esa persona. ¿Cómo se siente esa persona? Se siente bien mal, ¿verdad que sí? ¿Cómo se sentirá Jesucristo? ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo de Dios cuando usted se hace indiferente a la presencia de Él? Cuando usted cierra la puerta, aleluya, de la iglesia, de su corazón, personalmente también a la presencia del Espíritu Santo. En una ocasión, yo hablaba de una anécdota. Dice que había una iglesia que había cerrado su corazón a la presencia de Dios. Y era una iglesia que tenía muchas cosas. Tenía auditorio lindísimo, tenía butacas finas, y tenía todo, y tenía un conjunto tremendo con sus trompetas y todo, y todo era bien ordenadito, se veía todo bien ordenadito. Porque a veces la gente dice que donde hay orden está Dios. Pero eso no es cierto, hermano. Donde hay orden no es que está Dios. Hay gente que es muy ordenada y Dios no está. Pero donde está Dios hay orden, que es diferente. Donde Dios está tiene que haber orden. Pero donde hay orden no es que está Dios. Hay gente que es muy ordenada, pero Dios no está ahí. Es ordenada simplemente. Y dice que esa iglesia, amados hermanos, era algo tan tremendo. La gente llegaba y aquello era como muy bonito, todo bien en orden. Pero dice que si llegaba una persona nueva no la dejaban de entrar. Y había un hombre que quería llegar a la iglesia a entrar porque había escuchado la música, había escuchado todo y quería entrar y no lo dejaron, lo sacaron y lo dejaron en la puerta. Volvió otra vez, amados hermanos, a querer entrar porque tenía sed de Dios su corazón. Lo agarraban los sugieres y le decía que usted no puede entrar aquí, lo sacaban a la puerta. Y dice que la tercera vez que lo sacaron, ese hombre estaba llorando en la puerta de la iglesia, le cerraron la puerta y estaba llorando en la puerta de la iglesia. Y de repente, cuando estaba llorando porque no lo dejaban entrar, llegó un personaje y le dice: ¿por qué usted está llorando? Le dice: es que yo quiero entrar a esa iglesia porque yo escuché las alabanzas y yo quiero ir y quiero alabar a Dios, yo quiero entrar a esa iglesia y no me dejan. Y él le dijo: ¿por eso usted está triste? Yo tengo 20 años de estar aquí esperando afuera que me dejen de entrar y no me han dejado de entrar a la iglesia. Yo tengo tantos años de estar aquí, dice el Espíritu Santo, esperando que me deje entrar a esta iglesia. Pero es una iglesia, amado hermano, que aprendió a vivir sin la presencia de Dios. Es una iglesia que solamente tiene apariencia, pero que no tiene frutos, amado hermano. Y esa es la condición de la iglesia de Cristo en ese último tiempo. Porque el diablo sabe que el tiempo que queda es corto y que él va a buscar todas las artimañas para tener la iglesia, una iglesia adormecida, una iglesia que solamente alabe a Dios y que cante a Dios, que haga la iglesia, pero que no busque la presencia de Dios. Que no busque la presencia de Dios. Una iglesia tibia, amados hermanos, es una iglesia que tiene dos maneras de vivir, dos personalidades. Una cosa es lo que hace dentro de la iglesia y otra cosa es lo que hace fuera de la iglesia. Su comportamiento es diferente, su manera de hablar es diferente, su manera de vestir es diferente. Mira, a veces uno se queda asustado de ver la gente fuera de la iglesia, amados hermanos. Tremendo, donde no hay ninguna diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Tienen dos maneras de ser, tienen dos maneras de vivir, tienen dos personalidades, dos tipos de moral, amado hermano. Y eso es tremendo. Yo hoy hablaba con una persona, ahorita cuando venía yo le decía:
yo me acostumbré tanto, y no solamente cuando me convertí a Cristo, que para mí salir al pueblo con un pantalón corto, a mí personalmente no puedo, hermano. Yo no puedo ir al pueblo, a un lugar con un pantalón corto, hermano. No puedo, porque yo me siento mal. Me siento mal. Yo creo, amados hermanos, que nosotros, como somos dentro de la iglesia, como vestimos dentro de la iglesia, así tenemos que ser afuera también. Si no, entonces ¿qué testimonio estamos dando a la gente que necesita convertirse a Cristo allá afuera, amado hermano? ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando a ellos? Si no somos diferentes a ellos, si no hablamos diferente, si no caminamos diferente, si no vestimos diferente, ¿cuál es el testimonio que le estamos dando a la gente que no tiene a Cristo en su corazón? Amén. Pero muchas veces nosotros nos convertimos en cristianos tibios. Y el Señor dice, es mejor que fuese frío, porque se fue y se apartó, o caliente. Ese cristiano que ahora vamos a hablar ahorita, un cristiano que es ferviente en el espíritu, pero no tibio. Porque tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así es que el tercer tipo de cristiano es el cristiano caliente. Jesús dijo, o eres frío o eres caliente. El cristiano caliente es un cristiano ferviente en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es un cristiano que aprende y que está enfocado en las cosas espirituales. Es el cristiano, amado hermano, que se esfuerza. Vea, amados hermanos, esto es un esfuerzo, esto no es fácil. Nadie dice que es fácil, amados hermanos. Dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, amado hermano. Arrebatar el reino de los cielos no es fácil. Caminar en una vida de integridad, de santidad delante de Dios no es fácil, amado hermano. Nadie ha dicho que es fácil. Pero el cristiano que es ferviente en el espíritu es el cristiano, amados hermanos, que siempre lucha por agradar a Dios. ¿Cuánto luchamos por agradar a Dios, amado hermano? A mí no me importa lo que la gente diga, a mí no me importa lo que la gente piensa, a mí me importa agradar a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, yo sé que también la gente va a tener que ver la diferencia en mi vida y en tu vida, amado hermano. La gente va a ver que usted es una persona diferente porque usted aprende a vivir a Dios, a agradar a Dios, porque usted es un cristiano, aleluya, que aprendió a ser un cristiano ferviente en el espíritu. El apóstol Pablo dice que seamos como fervientes en el espíritu, caminando con esa integridad delante de Dios, esa integridad delante del Señor, fervientes en el espíritu. Dice, el cristiano que es ferviente se preocupa siempre por agradar a Dios. Ahora, a veces es bonito agradar a Dios, pero cuando las cosas están bien, ¿verdad que sí? Y venimos a la iglesia y queremos agradar a Dios. Pero qué tremendo es agradar a Dios cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando usted está en una situación difícil, cuando usted tiene que tomar decisiones, aún que estén en contra de sus propios beneficios, amados hermanos. A veces hay que ser valiente para poder decir no, para poder desechar, para poder rechazar algunas cosas que muchas veces son atractivas en la vida del creyente, amado hermano, como seres humanos. Esto no es fácil. Pero la misma Biblia dice, Romano ahí mismo dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu andan en el Espíritu, viven en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? La persona que es un cristiano caliente o ferviente es alguien que no solamente quiere agradar a Dios, sino que aprende a caminar en la presencia de Dios. Todo lo que hace, lo hace en la presencia de Dios. Todo lo que piensa, todo lo que dice, lo hace de acuerdo a la presencia del Espíritu Santo de Dios, amado hermano. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Oh, y eso es un puede ser como una de cucaracha, ¿verdad?
hasta el micrófono sufrió. Entonces, amados hermanos, el cristiano que es ferviente es un cristiano que se preocupa siempre por agradar a Dios. Siempre quiere estar en la presencia de Dios. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. Este versículo no se lo di a los hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice así: en lo que requiere diligente, no perezoso, fervientes en el Espíritu, siempre sirviendo al Señor con gozo, en su presencia. Y luego, amados hermanos, en el mismo capítulo 8 de Romanos, también dice que el que vive en el Espíritu también aprende a caminar en el Espíritu. Vive por el Espíritu y camina por el Espíritu. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que hace que usted y yo podamos agradar a Dios. Es la única forma en la que usted y yo, amados hermanos, podamos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, el cristiano ferviente siempre pone a Dios en primer lugar en su vida. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Cuántos hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón? A que Dios ocupe siempre ese primer lugar en nosotros. A veces es difícil, porque a veces nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo, muchas veces quiere resaltar y quiere poner otras cosas en primer lugar. Pero el cristiano que es ferviente, el cristiano que es caliente, que no es tibio, amado hermano, es el cristiano que aprende a poner a Dios siempre en primer lugar en su vida, cualquiera que sea la situación o la circunstancia que pueda estar pasando. Siempre va a poner al Señor en primer lugar. Siempre, amados hermanos. Qué tremendo es cuando nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, ¿verdad que sí? Y a veces ponemos excusas para todo, para servir a Dios, para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para ayunar, para orar. Y a veces queremos poner a Dios en un segundo plano, en un segundo lugar. Pero el cristiano que es ferviente en el Espíritu es un cristiano que pone a Dios siempre en primer lugar. Y en tercer lugar, amados hermanos, el cristiano verdadero, el cristiano ferviente, es un cristiano que aprende a caminar y a vivir por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 25 dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si usted y yo vivimos por el Espíritu mora en nosotros, entonces no podemos dejarlo en ningún lugar. Tiene que estar con nosotros siempre. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando venimos y alabamos a Dios. Donde quiera que vayamos, en el trabajo, en el estudio, donde quiera, con sus compañeros, con su compañera, el Espíritu de Dios tiene que estar ahí, amado hermano. Porque si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu de Dios. Tenemos que andar por el Espíritu de Dios. Y eso, la palabra de Dios nos dice a nosotros. Hay un versículo que me gustaría, Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Dice así: digo pues, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, digo pues, andad, dígalo conmigo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es, ¿qué, hermanos? Es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quiere. Pero
si sois guiados, y esto me gusta, pero si soy guiado por el Espíritu, ¿qué dice? No está bajo la ley, bajo la ley. Pero el verso 20 dice, el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo creo, amados hermanos, que lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta noche es eso. 3 tipos de cristianos diferentes, dijimos. El cristiano frío, que se va alejando poco a poco y se aparta y se va. Y ese cristiano frío se va a las calles, vuelve otra vez y no hace tanto daño. Pero el cristiano que aborrece a Dios, que vomita de su boca, es aquel cristiano que es tibio. Dijimos, un cristiano que camina sin la presencia de Dios, que aprende a vivir sin la presencia de Dios, que hace todas las cosas sin la presencia de Dios. Un cristiano que no le interesa agradar a Dios, dijimos, sino que para él más importante agradar a los hombres. Ese es un cristiano, amado hermano, que dice la palabra de Dios que él lo va a vomitar de su boca. Y yo quisiera en esta noche, para ir concluyendo, hacer una pregunta. ¿En cuál estado de esos, o en cuál de esos 3 cristianos estamos nosotros? ¿En cuál de esos 3? Una de las cosas, yo le dije que al principio que las características de la iglesia de la Odisea son las características de la iglesia del último tiempo. La iglesia que estamos viviendo. Una iglesia que es rica, dijimos, se ha enriquecido, tiene muchas cosas. Una iglesia, amados hermanos, que se jacta aún, hermano, de ser superior y mejor que otras. Una iglesia que en este tiempo ha entrado en una competencia tremenda. Pero lo que menos tienen es la presencia del Espíritu Santo. Y esa iglesia, amados hermanos, es la iglesia que Cristo dice: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿En cuál de esas estamos nosotros, amados hermanos? ¿A dónde está usted? ¿A dónde estoy yo? Yo siempre le digo a mi esposa, y una de las cosas que yo le digo al Señor y le digo a mi esposa, que de qué sirve si nosotros estamos en la iglesia y caminamos a medias con el Señor. Al fin y al cabo, a Dios no lo podemos engañar. No podemos, hermano. Entonces, ¿por qué mejor no es consagrar nuestra vida a Dios? Y decirle a Dios: Dios, tú conoces mi corazón. Como le dijo el salmista David en el Salmo 139. Y le dijo: Señor, ¿a dónde huiré? ¿A dónde yo me esconderé de su presencia? ¿A dónde podré huir de tu espíritu? Si donde esté, ahí estás tú, su presencia está ahí. Dios siempre está tocando. Le hablaba de esa iglesia indiferente, que en el versículo 20 que dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré y estaré con él. Entonces, amados hermanos, es un tiempo de que nosotros podamos abrir nuestro corazón a él. Y como iglesia y como persona, decirle: Señor, yo quiero caminar en una vida de santidad. Quiero caminar en una vida de integridad. Y a veces estas cosas, a veces a la gente no le gusta que uno le hable mucho de esto. A veces le gusta más cuando uno viene y predica un mensaje así como, porque a veces me pasa. Me cuesta muchas veces dar una enseñanza de la palabra, porque cuando me doy cuenta estoy predicando. Pero yo quiero compartir esto porque es importante. Estamos en el último tiempo. Estamos en esa iglesia que es como cuando Jesús fue aquel tercer día y pasó, cuando fue aquella semana a Jerusalén y pasó y vio una higuera, que la higuera estaba muy frondosa, y él fue y dijo: posiblemente debe haber bastante fruto. Y cuando fue, amados hermanos, a buscar fruto, no había fruto en la higuera. Lo único que había eran hojas solamente. Y Jesús dijo: esa higuera nunca más tendrá fruto. Esta higuera se secará y no tendrá fruto. Algunos dicen que es que Jesús maldijo la higuera. Ok, pero que Jesús le dijo a la higuera: por cuanto no tiene frutos, nunca más dará frutos. Y eso pasa con el cristiano muchas veces, amado hermano. Un cristiano que tiene años y años y años de caminar a media y no da fruto para el Señor, porque los frutos para el Señor no es pararse y predicar un mensaje aquí, amado hermano.
El fruto para el Señor, amado hermano, es mi actitud delante de Dios. Un día de esto hablaba una persona y decía que es que no cuenta las cosas que uno hace y las obras. Y yo le dije, para Dios las obras no cuentan, pero las actitudes del corazón son las que cuentan. Porque las obras son una cosa, todas las cosas que usted puede hacer acá. Pero el fruto es el fruto del Espíritu. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que caminemos en el Espíritu. Y que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad, paciencia, benignidad, bonanza. ¿Cómo es? Templanza y fe. Que contra tal cosa no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y Dios quiere que usted y yo caminemos en el fruto del Espíritu y no en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran caminar a través del Espíritu Santo? ¿Cuántos quisiéramos, amados hermanos, que no seamos carnales, sino cristianos en el Espíritu, que podamos caminar y vivir a través del Espíritu Santo para poder estar preparados para el momento que Cristo nos llame? Póngase de pie en esta noche. Voy a pedir a mi hermana de la música que pueda pasar un momento acá. Y los hermanos, las hermanas del grupo, sí. Creo que todavía nos queda, bueno, ya nos queda solamente un par de minutos. Pero yo quiero que usted se ponga de pie. Póngase sobre sus pies. Y solamente medite en esa palabra. Quizá no es una palabra muy bonita, le decía. A veces que nos confronten a la palabra no es a veces tan fácil. Él le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, sería la frase más difícil que nosotros podamos escuchar un día delante del Señor. Como dice Mateo capítulo 7, verso 21, por ahí en adelante. Señor, pero yo hice esto, Señor, yo predicaba, yo cantaba, yo tocaba, y el Señor le dice, yo a usted no lo conozco, porque no hay frutos, porque no hay santidad. Y yo creo que Dios está preparando la iglesia, hermano. Yo lo creo así. Yo creo que Dios está preparando. Mire, usted, hermano, usted, hermana, que quizás usted dice, pero yo no quiero que me hablen así de la palabra, yo no quiero, porque a veces queremos caminar no con la libertad del Espíritu, sino con el libertinaje de la carne. Y queremos que nadie se meta con nosotros, con nuestra vida. Es que yo soy así camino. Pero el Espíritu Santo quiere que usted sea diferente. Quiere que yo sea diferente. Y que caminemos en el poder del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Que el Espíritu de Dios, amados hermanos, sea el que nos guíe a nosotros en todo lo que nosotros hagamos. Si vivimos por el Espíritu, debemos de aprender a caminar por el Espíritu de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie y levante sus manos y usted le diga, Señor, yo no quiero ser un cristiano ni frío ni tibio. Yo quiero ser un cristiano ferviente en el Espíritu, que esté siempre enfocado en las cosas espirituales, que siempre, a pesar de la circunstancia, por más difícil que sea, que yo pueda agradarte a ti. Que el anhelo de mi corazón, Señor, es agradarte a ti siempre, abrir la puerta de mi corazón siempre. Cuando tú tienes que exhortarme, que decirme algo que no está bien, que no estoy haciendo correctamente, yo pueda ser sensible y estar preparada para que tú, Señor, seas el que guíes mi vida, Señor, a través del Espíritu Santo. Dile en esta noche, Señor, yo no quiero estar en los tibios, porque tu palabra dice que tú aborreces la tibieza, porque la tibieza es la que hace daño. El tibio se queda en la iglesia y hace daño. El frío se va de la iglesia, se fue porque se enfrió, dejó de orar, dejó de venir a la iglesia. Pero el tibio es el que hace daño, porque se queda y sirve en la iglesia. Sirve en la iglesia, está dentro de la iglesia y sale y aprende a caminar sin la presencia de Dios.
Sirve en la iglesia y le sirve también al diablo en el mundo muchas veces. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, esta palabra es una palabra que nos confronta a nosotros, que nos confronta, aleluya, porque tu palabra dice que tú vienes por una iglesia limpia, sin contaminación del pecado. Tú estás preparando una iglesia en este último tiempo, una iglesia que camine en santidad delante de ti. Dile, Espíritu Santo, tú eres el único que puede santificar mi vida. Eres el único, Señor, que puede rearguir mi vida. Que cuando estoy haciendo algo que no te agrada a ti, Señor, eres el único que puede exhortarme, enderezar mi vida, mis pasos, para caminar en santidad y integridad delante de ti. Padre, en esta noche yo oro por esta iglesia. Yo pongo la iglesia en tus manos. Mira cuántas personas en esta noche tú le has hablado a través de la palabra. Gente que camina a media, gente que camina en una vida, Señor amado, en una vida tibia. Que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Que una cosa es lo que vive dentro de la iglesia y otra la que vive fuera. Cuando sale de la iglesia se transforma en una persona diferente, porque tiene dos personalidades. Señor, en esta noche, que seas tú a través del Espíritu Santo el que está ministrando en esta hora el corazón de cada uno de nosotros. Señor, entra a lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor, en esta noche a través del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer nada, solamente hablar la palabra, predicar la palabra, pero el único que puede cambiar y transformar la vida, el corazón de cada uno de nosotros, eres tú a través del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, rompe cadenas en esta noche. Rompe esas cadenas que están atando nuestras vidas, esas cadenas que el diablo ha puesto, que muchas veces nos engaña, que muchas veces nos miente, creyendo que estamos bien, pero haciendo cosas que no debemos, Señor. Y solamente tú, a través del Espíritu Santo, tú puedes hacernos a nosotros entender esas cosas, porque el Espíritu de Dios es el que lo escudriña todo, el que conoce nuestros corazones. Tú conoces lo que hay dentro de nosotros. Hoy, Espíritu Santo, dígale, cambia mi vida. Señor, hay cosas en mi vida que son necesarias cambiar. Quizás he caminado como un cristiano tibio, pero hoy yo quiero estar en el grupo de los cristianos que son fervientes en el Espíritu, que aprendemos a caminar en el Espíritu de Dios, que aprendemos a vivir en el Espíritu, que aprendemos a caminar en una vida de santidad, que no hay doblez, que no hay hipocresía en nosotros, sino que somos siempre de una sola pieza, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Espíritu Santo, gracias, porque en esta noche tú nos has confrontado. Tú has hablado a nuestra vida. Tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Dile, Señor, prepara mi vida, prepara mi corazón. Y si hay alguna persona aquí en esta noche que necesita realmente reconciliar su vida con Cristo, que quizás usted ha venido a la iglesia y que sabe que usted ha caminado a media con el Señor, y que usted le dice, Señor, yo hoy necesito tomar una decisión. No quiero caminar como un cristiano a medias, como un cristiano tibio, Señor, una cristiana tibia. Yo quiero caminar y ser una persona ferviente en el Espíritu. Dile, hoy te pido por favor, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú me des fuerza, fortaleza. Hoy yo quiero cambiar esas áreas de mi vida que están haciendo daño en mi vida, en mi corazón y a los que están a mi alrededor. Hoy te las entrego a ti. Dile, Señor, hoy te entrego toda área de mi vida para que tú la cambies, para que tú transformes mi vida y mi corazón y me hagas ser una persona totalmente diferente, una persona que te honre a ti de corazón, no de labios,
sino de corazón, Señor. Quiero ser una persona diferente, transformada, cambiada por el poder del Espíritu Santo. Dile, Señor, gracias, porque tú me has confrontado en esta noche. Tú me has hablado a mi corazón a través de la palabra. Yo quiero ser uno de los que caminan en integridad delante de ti. Yo quiero ser uno de los que soy ferviente. Quiero ser ferviente en el Espíritu, porque el ferviente en el Espíritu no hay nada. No se desenfoca del propósito de Dios. Siempre su mirada está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? Dele gloria a Dios. Y Dios quiere, amados hermanos, que nosotros tomemos esta palabra en serio. El tiempo que estamos viviendo es corto, hermano. Yo he tenido que aprender. Yo le digo a mi esposa, este último tiempo, y he tenido que aprender muchas cosas, porque muchas veces nosotros estamos tan enfocados en las cosas del mundo, ¿verdad? Y la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre, hermano. Permanece para siempre. Edifiquemos para el reino de los cielos, para una eternidad, porque pronto estas cosas se quedarán y usted y yo volaremos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta noche? Gloria a Dios.